Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, abogada. Tardes. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar primero con la situación bueno, no sé si se percataron en la plataforma, les cargué precisamente sus actividades, que eran las definiciones. Ustedes iban a buscar unas definiciones acerca de agravios, si mal no recuerdo, y acerca de concepto de violación. Y también tenían, bueno, les dejé una jurisprudencia, un criterio que explicaba acerca de cómo era la operatividad de la facultad de atracción. Esto porque recordemos que en el tema pasado ya estábamos precisamente viendo ya de manera más concreta acerca de la naturaleza del amparo. Hablábamos del amparo indirecto y hablamos del amparo directo. Decíamos que precisamente el directo era en el cual podía intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esa facultad de atracción. Vamos a comenzar primero con esa y posteriormente con la cuestión de los conceptos de violación y con los agravios. ¿Dieron lectura a la jurisprudencia que les dejé? Bueno, estaba cargada en su plataforma. Sí, no. Vamos entonces por lista. Ginola, ¿leíste acerca de la facultad de atracción? Marvin, ¿leíste acerca de la facultad de atracción? Marvin no puede activar su micrófono. Oh, por Dios. Bueno. Paola, ¿leíste acerca de la facultad de atracción? No, ya no lo leí. No. Esther, No, tampoco. Sí estaban cargadas, pero la verdad casi no la leí. ok. Solamente la de la jurisprudencia, pero ahí viene todo en cómo se va desarrollando un agravio y lo que es, y en qué casos, más Ok. o menos. Pero abogada, yo sí. Tú sí, Ginola, ¿de qué hablaba la propia jurisprudencia? Era de que iba por rangos. Si uno de menor rango no lo puede solucionar, va para el siguiente, Ok. hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Por ejemplo, perfecto. Stephanie, ¿leíste tu jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia más bien de facultad de atracción. No, abogada, la verdad no. Ok, Marvin, ¿no puedes activar tu micrófono? Ok, que cheques la conexión. Perfecto, no hay problema. Giovanni, ¿sí diste lectura a tu jurisprudencia de facultad de atracción? Bueno, perdón, es que no se podía activar el micrófono. Mande, ¿no puedes activar tu micrófono? Ya lo activé, ya, es que no se podía. Perfecto. Pues yo leí que era como que un medio excepcional, ¿no? De control de legalidad y que que ese rango de legalidad era constitucional, ya que estaba básicamente por cuenta de la Suprema Corte de la Justicia y que en un principio pues no era como de la competencia originaria de ello, pero esto es para que se revisen los intereses de trascendencia que hay en las facultades que tiene los rangos constitucionales. Ok, perfecto, muy bien. Sí, básicamente la jurisprudencia era relativa precisamente a cómo se podía ejercitar la facultad de atracción. Para empezar, decía que era una facultad discrecional. ¿Qué quiere decir? Que pues dependía del propio criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, no es una facultad que utilicen a medio común. ¿Por qué? Pues porque no lo consideran relevante. De hecho, es una facultad que se considera de carácter excepcional. ¿Qué es lo que busca? Básicamente lo que busca es tener este control de legalidad, pero cuando se habla propiamente de legalidad constitucional.
Con ello, pues claramente por eso se llama atracción, porque precisamente puede jalar o puede atraer los asuntos que aunque no sean de su competencia originaria, sí tienen algún tipo de interés o sí tienen un tipo de trascendencia. Con ello, claramente ellos tienen que justificar el propio criterio en el cual se van a basar y poder definir propiamente para poder ejercer esta facultad. Los elementos son varios, de hecho ahí era como ustedes lo podían encontrar, sobre todo que tenía que ver con la naturaleza de cada uno de los casos. ¿Qué quiere decir? Puede ser naturaleza y la jurisprudencia es muy clara. Puede ser una naturaleza jurídica o puede ser una naturaleza extrajurídica. ¿Qué quiere decir? En cuestión de naturaleza jurídica, porque se hable propiamente de que se violenten propiamente los derechos humanos de suma importancia, y puede ser extrajurídica porque pueden ser asuntos que sean importantes no solamente por la propia materia de cada caso, sino porque en algunos de hecho llegan a ser tan importantes a nivel mediático y que por ello pues la Suprema Corte se ven en esa necesidad o con ese interés de poderlo atraer. Esta trascendencia, de hecho, la jurisprudencia la explica de manera muy clara porque precisamente nos dice que se presenta en asuntos en los cuales se maneja cierta interdependencia de carácter jurídico o en su defecto de carácter procesal. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente ellos puedan visualizar las consecuencias que pudiera tener o el impacto que pudiera tener la decisión en materia jurídica que se dé en cada uno de estos asuntos. También nos menciona una parte muy importante que precisamente nos menciona un fundamento legal que es el artículo 107. No en todas las fracciones, de hecho, nada más se refiere a la fracción número 5, al inciso D en el párrafo, si mal no recuerdo, no sé si es primero, no, es segundo párrafo. Y también a la fracción 8 en el inciso B, segundo párrafo. Estos básicamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es la que deben de acreditar ellos para poder manifestar esta facultad de, obviamente, de atracción. Estos requisitos, la realidad es que solo los divide en dos, o por lo menos los dos más importantes, y nos dice que a juicio del alto tribunal, que en este caso sería la Suprema Corte, la naturaleza permita un interés que sea superlativo y de acuerdo a la gravedad del propio tema, que es decir, que como tal la afectación o la alteración de los valores se den en diferentes rubros. Los rubros también los mandata propiamente la jurisprudencia, porque de hecho nos dice que tengan que ver con valores sociales o valores políticos, cuando tenga que ver con la situación de bienestar o hasta de la propia estabilidad del Estado mexicano. Estos relacionados claramente con la administración y con la propia impartición de justicia. Esa es la primera característica, ya la Suprema tendrá que justificar en dónde ve vulnerado cualquiera de estos valores o la convivencia o el bienestar. Y el segundo requisito que también nos mandata este artículo 107 en las fracciones que les acabo de enumerar es que propiamente el caso tenga un carácter de ser trascendental. ¿Qué quiere decir? Que lo que se manifieste sea de carácter excepcional o que por alguna razón sea de carácter novedoso. ¿Por qué se maneja esto? Porque cuando se encuentran asuntos, no todos los asuntos son iguales. Sin embargo, va a haber algunos que con la propia resolución del tema se pueda tener una propia contribución nueva o un criterio jurídico nuevo, trascendental, que se pueda aplicar en futuros casos o en futuros asuntos con esta envergadura como tal. Dado, pues claramente la propia complejidad. Estos dos requisitos no los vamos a decir nosotros, no lo va a decir el abogado, no lo va a decir la víctima, no lo va a decir el quejoso si estamos hablando de la propia materia penal, sino quien lo va a decidir es única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así lo mandata precisamente la propia jurisprudencia. La jurisprudencia ya es una jurisprudencia, si se percataron del rubro, ya tiene varios años porque es una jurisprudencia del año 2008, si mal no recuerdo, de la primera sala. Bueno. Eso por el lado para comprender un poquito más acerca de la parte de la facultad de atracción.
que era una de las cuestiones más importantes para que sepamos cuándo se trata de un amparo directo y cuándo la Suprema puede ejercitar precisamente esta facultad de la cual tiene permitida. Por otro lado, esa fue una lectura nada más para, digamos que para cultura jurídica de ustedes y para que posteriormente pues ya vayan acrecentando su situación jurídica. Y teníamos una segunda tarea que precisamente su vencimiento fue el día de hoy al mediodía y era precisamente que realizaran una búsqueda de lo que era un concepto de violación y lo que era un agravio, si mal no recuerdo. Bueno. En este caso, ¿qué es un agravio? Empecemos con eso. ¿Qué es un agravio? De acuerdo a lo que ustedes investigaron. Yo supe que es un daño, ofensa o perjuicio ocasionado por la sentencia. Bueno, es que decía que agravio en derecho es el daño, ofensa o perjuicio ocasionado por la sentencia del tribunal inferior que el recurrente expone ante el juez de la apelación, debiendo exponer los errores de hecho y de derecho que contiene dicha sentencia. Y también encontré que es el agravio constitucional. Ok, ¿qué es el agravio constitucional, Stephanie? Es aquel medio impugnativo contra las sentencias inadmisibles expedidas en segunda instancia, lo que lleva al recurrente a acudir al Tribunal Constitucional como última instancia para obtener la reposición de sus derechos violados o amenazados. Ok, la única diferencia es como tal la propia competencia o la resolución precisamente de dónde salen. ¿Alguien más encontró alguna definición diferente de lo que es un agravio? Yo encontré, se entiende por la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial, por haberse aplicado indebidamente la ley. Perfecto. Ok, si nos damos cuenta en esto que nos acaba de comentar tanto su compañero Ginola como su compañera Stephanie, van mucho a la parte de la situación de las malas decisiones, sin importar de que se trate del fondo o de la propia forma de la resolución. Ok, ¿alguien más? ¿Con algo diferente? ¿No? Perfecto. Básicamente nosotros vamos a comprender como agravio y es muy importante que lo sepan porque futuramente, pues me imagino que si se llegan a dedicar precisamente a la postulancia o como tal al litigio, pues van a tener que elaborar sus demandas probablemente de amparo. En el caso de los agravios, por lo menos en la cuestión del amparo, se consideran como lesión. Obviamente es una lesión de un derecho que como tal se comete en una resolución judicial, por lo que comentaba su compañera, por haber aplicado indebidamente la ley o en su defecto por haber dejado de aplicar la que rige en cada caso. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se provocan los agravios por una acción, sino que también pueden ser provocados por algún tipo de omisión o por una aplicación de carácter indebida. Y con ello, pues claramente el recurrente es el que debe de precisar, porque no toda la sentencia nos agravia, muy probablemente solamente sea una parte de la propia sentencia y esto ya será labor propiamente del recurrente o del quejoso que tenga que estipular cuál es la parte. Yo digo el quejoso, pero claramente sabemos que en representación del quejoso pues va a estar precisamente su abogado, en este caso pues todos ustedes. Básicamente eso sería el agravio. Por otro lado, tenemos la siguiente definición que es acerca del concepto de violación. ¿Qué es un concepto de violación? Yo encontré que debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando en el caso que la ley impugnada en los preceptos citados conculcan sus derechos públicos individuales. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra, aparte de la que tiene su compañera Paola? Encontré la misma. ¿Encontraste la misma? Sí, de hecho creo que esa es la de hecho es de página oficial, ¿no? Creo que es del gobierno, no sé, no recuerdo la página, también ya la he visualizado. ¿Alguien más encontró alguna otra? No, yo encontré lo mismo, abogada. Se nota que se fueron a la primerita que encontraron. No sé por qué. Me da esa idea.
Pero bueno, sí, básicamente es eso. El concepto de violación propiamente lo podemos entender como eso. Es una relación solamente que puede hacer el quejoso, en donde claramente tiene que enunciar los actos que obviamente generó la autoridad o las autoridades responsables con los derechos que se violentaron. Tiene que ser una relación hablando en la materia de redacción jurídica. Ya la llevaron, ¿no? ¿Ya llevaron esa materia? ¿Cuál, perdón, Redacción abogada? jurídica. De No. redacción, no sé cómo la tengan ustedes, desconozco, pero no sé, es algo así como redacción jurídica, práctica forense, no sé, algo así, No. ¿no? Pero No, todavía no la llevamos. Todavía no. Bueno, muy probablemente la lleven, todavía les falta un poquito. Precisamente ahí van a tener que comprender la propia narrativa que debe de ir concatenada en el caso del concepto de violación, el hecho o el acto que desplegó la propia autoridad con respecto a los derechos que fueron violentados. Claramente, para que nosotros consideremos como quejosos o como representantes del mismo, para que se consideren estos derechos violados, claramente tenemos que sobreentender que se tienen que demostrar de manera jurídica, ¿no? Que obviamente se me violentó un derecho a través de cierto tipo de acto y eso es completamente importante. Porque si no se logran comprobar, ¿cuál sería el resultado? Pues el resultado jurídico que tendríamos es que no nos otorgarían la protección de la autoridad federal. Básicamente, y en palabras llanas, no nos conceden el amparo. ¿Sale? Bueno, déjenme proyecto otra vez. Ah, caray. Aquí está. Ya les aparece la presentación, ¿verdad? Ya. Ya, perfecto. Bueno, estábamos hablando precisamente acerca de la competencia la sesión pasada y decíamos que una de las partes más importantes de la competencia, ya que ya sabemos qué es que precisamente se puede haber dos tipos de competencia en el amparo, una que atiende a la naturaleza del acto y otra que se da por la demarcación territorial. De acuerdo a la naturaleza del acto, ya vimos que está el amparo directo y está el amparo indirecto. Ya vimos que en el caso del indirecto se va a tramitar ante el juez de distrito o ante los colegiados, pero cuando hablemos de los colegiados en indirecto, sobreentenderemos que se trata de un recurso. ¿Qué quiere decir? Que obtuve de esta una decisión y que no me pareció tampoco y la llevo a un tribunal de alzada. Por eso me voy a un recurso y precisamente es el recurso de revisión. Eso ustedes ya lo verán más adelante. En el caso del amparo directo, decíamos que acá conocen los colegiados o el tribunal colegiado y a modo excepcional la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También vimos la competencia que se daba por territorio. En el caso del amparo directo, siempre será en la residencia de la autoridad que está emitiendo el acto. Y en el caso del indirecto, no. Acá tenemos una dualidad. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a pegar a que si los actos requieren ejecución o no requieren ejecución. Si requieren, pues podría ser en el lugar donde se deban de ejecutar y si inicia su ejecución en un lugar y concluye en otro, como lo pueden ser las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención, pues ya será en el lugar donde se localice. Y en los actos que no requieren ejecución, eso sí se quedan completamente, al igual que el amparo directo, en el lugar de residencia de la autoridad que esté emitiendo. Si mal no recuerdo, ahí nos quedamos. Las partes en el juicio de amparo nosotros ya las vimos como parte de nuestra materia regular, digámoslo así, y lo vimos casi desde el principio. Hablamos de las 4 partes procesales que intervienen en el juicio de amparo. Hablamos del quejoso, del tercero interesado, de la autoridad responsable y del Ministerio Público. Decíamos que el Ministerio Público no necesariamente interviene en todas las diligencias o en todos los amparos. La realidad es que este solo va a intervenir cuando se hable de un asunto que tenga o que persiga un interés público. Bueno. Ya que nos quedamos ahí, tenemos una siguiente parte que precisamente nos habla de la capacidad y de la personería. Estos temas no son únicos en la materia de amparo, sin embargo, pues lo que a nosotros nos importa, pues es cómo aplican estas dos figuras dentro de la parte de la materia del juicio de amparo.
La capacidad, bueno, esto ustedes ya lo vieron desde que visualizaron su materia inicial de civil, en donde hablaban de todos estos atributos de la persona o de la personalidad, y entre ellos se encontraba precisamente la capacidad. La capacidad se puede sobreentender como esta aptitud, no actitud, sino aptitud jurídica de una persona. Esto la hace capaz de poder ser titular de derechos y obligaciones, o en su defecto de poder ejercitarlos o de poder cumplirlos. Esto si lo traspolamos a la materia, pues se tendría que definir como que se tiene la capacidad o se tiene la facultad de poder actuar en un proceso determinado por sí. ¿Qué quiere decir? Sin necesidad de la intervención de un tercero. Eso es la capacidad. Y en el caso de la personería es diferente, y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos confundir, sobre todo en la cuestión procesal, estas dos figuras. En el caso de la personería es la legitimación que se da en el proceso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la capacidad que propiamente va a tener la persona para poder actuar en un juicio? Aquí sí, no importa si es por sí mismo o en su defecto por representación de alguna persona. Por eso se dice que la capacidad estaríamos hablando de una cualidad objetiva y la personalidad pues una cualidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? Un menor de edad claramente pues no tendría la capacidad y mucho menos la personería. Necesitaría forzosamente un tutor o algún tipo de persona que lo represente. Sin embargo, también cabe mencionar, pues muchas veces el tutor puede tener la capacidad, pero muy probablemente no puede tener la personería. ¿Por qué? Porque probablemente no esté legitimado en el proceso. Muy probablemente la persona legitimada pues pueda ser el representante legal. Esto sobre todo se hace por la cuestión del conocimiento, pues muchas veces los agraviados claramente no van a ser abogados y pues claramente no van a tener el conocimiento para poder llevar a cabo las etapas procesales. Bueno, ya que podemos discernir y ya no vamos a tener ningún problema cuando hablemos de capacidad y cuando hablemos de personería, otra de las partes muy importantes que ustedes deben de conocer dentro del juicio de amparo son los plazos. Los plazos son muy importantes porque podemos saber qué tipo de amparo, ante quién vamos a presentar nuestra demanda, pero muchas veces no sabemos en qué tiempo. Claramente, para eso tenemos la ley, precisamente el amparo, al igual que otras materias. Los temas procesales pues ya son única y exclusivamente de la ley. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a servir mucho el manejo de la doctrina, porque la doctrina solamente nos puede ayudar con esta cuestión de conceptualización o de definiciones, pero la realidad es que la parte toral o la parte fuerte, en este caso procesal, pues se encuentra forzosamente en la legislación. Y esto pasa precisamente en los plazos en los cuales la ley nos autoriza para presentar nuestra demanda de amparo. Si ustedes quieren constatarlo o por lo menos saber dónde se encuentran, en su legislación de amparo, en el artículo 17, ahí van a encontrar todos los plazos que se tienen para ello. De manera normal o de manera regular, si no estamos hablando de algún tipo de excepción o de algún tipo de cuestión individual, el plazo general para hacer la presentación del amparo, de la demanda de amparo, sería 15 días. Se tiene 15 días posteriores al momento en el que se sufre el acto de autoridad que está violentando mis derechos para poder interponerla. Este es el plazo genérico. Sin embargo, pues también tenemos otros plazos que nos mandata o que nos permite propiamente la ley. Tenemos uno que habla acerca de los procedimientos de extradición. Cuando se trata de los procedimientos de extradición, si hay algún acto violatorio que surge por parte de la autoridad en ese ínter de ese proceso, porque es un proceso, se tendrán 30 días, que quiere decir que el periodo se va a duplicar. ¿Para qué? Pues obviamente como estamos hablando de legislaciones no solo nacionales, sino probablemente internacionales, pues obviamente se necesita
pues más tiempo para lograr esta comunicación procesal, para recopilar algún tipo de información. Por ello la ley pues faculta un inter un poco más largo. De ahí tenemos otro que es cuando se trata de sentencias definitivas, pero las que sean de carácter condenatorio. Claramente, pues en esta parte estamos hablando de la materia penal. Recordemos que para el amparo, lo que es la materia penal, la laboral, la agraria, son materias, digamos que excepcionales o un poquito delicadas que salen fuera de la propia norma general. Entonces, cuando se trata de sentencias definitivas que hayan sido condenatorias, obviamente las que surjan de un proceso penal que como tal imponga como pena o como sanción una privativa de libertad, o sea, años de prisión, aquí se tendrán hasta 8 años para poder presentar la demanda. Eso es muy importante porque muchas veces pensamos que cuando la persona ya fue sentenciada, pues ya no se puede hacer nada. Y si hubo alguna violación o hubo un mal acto de autoridad, pues ya ni modos, porque pues ya está sentenciado, ya que se puede hacer. La realidad es que no. Una de las partes importantes es esa, que por ejemplo en el caso de la materia penal, aunque ustedes se topen un asunto en el cual ya tengan a un sentenciado, si sufrió algún tipo de violación a sus derechos, claramente todavía se puede interponer una demanda de amparo. Y para esto tenemos 8 años para que podamos realizarlo. Entonces, si nos damos cuenta, el lapso es sumamente amplio. Tenemos también otro que es acerca o que aborda la materia agraria. Cuando se trate de actos privativos en cuestión de propiedad, en la cual se agravien derechos agrarios, pues claramente también tendremos un plazo demasiado alto. De hecho, es un poquito menor a comparación del que tenemos en sentencias definitivas, porque este será de 7 años. Lo mismo, si a una persona la privaron de la posesión o de la propiedad, de algún bien ejidal, de algún bien comunal que nosotros también ya comentamos, van a tener toda la posibilidad y cuando llegue alguien y les diga, pero es que fue hace 4 años cuando la autoridad, no importa, tenemos 7, ¿sale? Por eso, muchas de las veces una de las materias más, ¿cómo lo podríamos decir? Pues digamos que más benévolas con el derecho, pues es precisamente el amparo, porque el amparo ya se va a todas las situaciones finales con actuaciones pasadas. ¿Qué quiere decir? Que muchas de ellas ya se desarrollaron procedimientos y ya lo único que se llega a hacer en el amparo, pues es a buscar esta reversiva, por llamarlo de alguna manera. Aparte porque en los amparos se cobra mucho y la realidad es que las temporalidades son mucho más cortas. Bueno. Y ya tenemos en cualquier tiempo con casos de excepción. En los casos de excepción solamente encontramos cuando se trata de bienes jurídicos tutelados graves. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de vida, por ejemplo, en ese caso ya podríamos interponerlo en cualquier tiempo. Obviamente, no por parte de la persona, pero sí por parte de algún tipo de representante o quien haya quedado para poder ejercitar estos derechos. Bueno. Otra parte importante precisamente son las notificaciones, por lo mismo, porque precisamente yo no puedo llevar a cabo nada si ni siquiera estoy enterado de qué se trata. Recordemos que las notificaciones son este medio de comunicación procesal a través del cual, pues precisamente las autoridades nos van a conocer sus decisiones, sus requerimientos, sus solicitudes, etcétera. En esto pues ya no ingreso tanto porque ustedes ya manejan muy bien el tema de notificaciones. Solamente nosotros lo vamos a poner, digamos, o profundizar en la cuestión de la materia de amparo. De igual manera, si gustan constatar, en su artículo 24 de su legislación de amparo vigente, van a encontrar cómo se dan las formas de notificación. A ver, déjenme ver. Ay, aquí no he escuchado el día de hoy. Aldair, ¿me escuchas? Aldair. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Me puedes hacer favor de leerme toda la diapositiva? Ok. Esta que te aparece acá. Sí, claro. Notificaciones. Artículo 24, Ley de Amparo. Formas de oficio, autoridades responsables, autoridades con carácter de tercero interesado
y el Ministerio Público. Personalmente, quejoso privado de su libertad, primera notificación a requerimientos, prevenciones, emplazamientos, sobreseimiento, sentencia resolutoria de suspensión, defensa fuera de audiencia y las que se juzguen convenientes por la lista en los demás casos y por vía electrónica cuando así lo pida. Edictos. La primera notificación al tercero interesado y a la particular señalado como autoridad responsable cuando no logre su emplazamiento y se desconozca el domicilio. Artículo 27, fracción tercera. Y B, inciso B, segundo párrafo, ley de amparo. Exactamente. Bueno, si se dan cuenta, bueno, la diapositiva tiene varios cortes, porque pues digo, la realidad es que no tendría mucho caso hacer la transcripción completa, porque claramente por eso pues todos tenemos nuestra ley de amparo. Solamente es irlas explicando. Nos marca que las notificaciones están en el 24, pero quiero aclarar algo, no porque ahí encuentren los tipos de hecho, si mal no recuerdo, los encuentran a partir del 26. Sin embargo, en el 24, pues empieza todo el capitulado de lo que son las notificaciones. Hay una parte muy importante. Para empezar, cabe mencionar que estas resoluciones que provengan o que se den a raíz de los juicios de amparo, se tiene un cierto lapso para ser notificadas y hay que tener aquí cuidado. Se tiene un lapso de máximo al tercer día hábil siguiente. ¿Qué quiere decir? Si ahorita el tribunal, sea cual sea, que haya conocido el amparo, emite una resolución hoy, tendría máximo 3 días hábiles siguientes para poder notificar. Aguas, acá también tenemos otra excepción, porque les digo, acá la cuestión de la legislación tiene bastantes solidades. Hay una excepción, sí, esa es la regla general. Sin embargo, cuando se trate de la materia penal, sin importar que la resolución sea dentro o fuera del procedimiento, estas se tienen que notificar de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Que a estas no se les dan los 3 días, no, estas en el momento que salgan, en ese momento que salgan o que se pronuncien, en ese momento tienen que ser propiamente notificadas. Ahora, ¿quién se encarga de recibir toda esta parte de la notificación? Cuando se trate de las dos personas que sería el tercero interesado o que sería en este caso el quejoso, ellos pueden, digamos que autorizar a cualquier persona que tenga capacidad para oír sus notificaciones, ¿sí? De hecho, esto lo pueden realizar de carácter personal y estas mismas personas estarán autorizadas para poderse imponer de los autos. ¿Qué quiere decir? Pues de la resolución que está saliendo. Eso es muy importante porque pues muchas veces pues los clientes al no tener este conocimiento y al no saber, ¿de qué sirve más? ¿El domicilio del cliente o el domicilio del despacho o el domicilio del abogado? Pues claramente el del abogado, porque al final de cuentas el particular no va a tener ni idea de a qué hacer. Sin embargo, el abogado técnicamente sí lo tiene que realizar. Ahora, en el caso de las notificaciones, les decía, ya en el 26 ya es cuando nos da todo esto que su compañero acaba de leer. De las más importantes, pues cabe mencionar que estaríamos hablando de las que son del 26, las personales. Me busco el láser. Estas serían las más importantes. Sin embargo, las personales no van a operar en todas las situaciones. De hecho, si ustedes dan lectura al artículo 26 en su primera fracción, porque son las primeras que aparecen, les aparecen aproximadamente 12 momentos en los cuales van a ser procedentes las notificaciones personales. Gran parte de ellas tienen que ver cuando se hable de quejosos que estén privados de su libertad, cuando se trate de la primera notificación, cuando se trate de algún requerimiento, cuando se trate de una sentencia. A ver, espérenme tantito. Ay, espérenme. Vi por aquí mensaje. Ah, sí, sí, Arturo, su compañero Arturo, para que vuelva a ingresar. ¿Qué otras? La aclaración de sentencias, cuando se hable de resoluciones que desechen las demandas, vaya,
las más importantes, esas van a ser las que se van a tener que notificar de manera personal. De hecho, pues son los supuestos más grandes o por lo menos los que se interesan un poquito más. El otro tipo de notificación, digo, no menos importante, serían las notificaciones que se dan por oficio. La realidad es que son menos, solamente a la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado, al Ministerio Público, a la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque precisamente en el caso de las notificaciones por oficio son como, digamos que un mecanismo más de comunicación que de particulares sería entre autoridades. Entonces, obviamente es mucho más efectivo este medio de comunicación. En el caso de lista, bueno, lista será como los demás casos que no se contemplen en los anteriores, pues ya será por lista. Obviamente las listas que se exhiben en los propios estrados de los juzgados de amparo. Las electrónicas, en el caso de las electrónicas tenemos también una cuestión importante, porque en el caso de la electrónica solamente se podrá notificar por esa vía cuando las partes lo expresen. ¿Qué quiere decir? Si yo como parte procesal no lo expreso, pues olvidamos. La verdad es que no nos van a notificar por vía electrónica. Ahora, eso es otra parte importante. Para que a mí me puedan notificar vía electrónica, yo tengo que tener mi firma electrónica y esta firma electrónica también tiene que ser dada de alta ante el juzgado. Eso también es una característica importante, porque si no, pues obviamente no es validada y claramente pues no nos van a poder atender de esa manera. Antes no era tan utilizable, la realidad es que ahorita recordemos que los juzgados federales están un poquito más adelantados que los locales. Entonces resulta que los juzgados federales pues ya tenían esta mecánica de trabajo y ahorita con toda esta situación de la contingencia en la cual pues claramente se cerraron los juzgados y demás, pues, ¿qué es lo que pasó? Que pues ahorita una de las vías más importantes y más factibles de comunicación procesal al hablar de notificaciones, pues claramente ya es la situación electrónica. Y esto pues es muy importante porque también nos ayuda mucho, nos evita precisamente los traslados, nos evita las visitas a los juzgados. Entonces la realidad del proceso es demasiado sencillo para poder dar de alta la firma electrónica y poder recibir nuestras notificaciones por ese medio. Es bueno, pues ahorita más que nunca lo ideal es que se aproveche porque indistintamente de que la pandemia pase o no pase o pase en, no sé, en medio año o en un año, cabe mencionar que en esta parte de la cuestión electrónica se va a quedar muy marcada. Entonces lo ideal es que todos contemos con esta firma electrónica y que la tengamos claramente registrada. Y la última que tenemos es la notificación por edictos. En el caso de la notificación por edictos, también tiene que seguirse cierto tipo de cuestiones. Se puede dar la notificación del tercero interesado por edicto sin ningún problema. Si no hay algún tipo de particular señalado como autoridad responsable, también se les puede notificar a través de los edictos. Al igual, cuando no se notifique de manera personal porque ya se dejaron los citatorios, porque ya se llevaron todos los requerimientos y al final de cuentas no encontré la persona que se iba a notificar, bueno, ya la última salida que tendríamos sería claramente los edictos. Bueno, este capítulo de las notificaciones pues es un capítulo un poco largo porque la realidad es que sí se tienen varias precisiones. A partir del artículo 27 nos comienza precisamente a hablar de cómo se van a dar las notificaciones personales. ¿Qué quiere decir? Pues supuestos, ¿qué va a pasar cuando no se encuentre alguien en el domicilio? ¿Qué va a pasar al otro día que tampoco se le encuentre? ¿Qué va a pasar con la cédula de notificación? Vaya, ahí nos va a dar propiamente los tipos de notificaciones. Se les va a quedar la lectura precisamente de su artículo, desde su artículo 26, no son muchos tampoco, hasta su artículo 32. Solamente son 6 artículos. De esos 6 artículos, ustedes solamente van a extraer lo más importante. ¿Qué va a ser lo relevante? Que vamos a hacer una mini prueba el día viernes. Esta mini prueba va a ser específicamente en eso. ¿En qué tanta redacción nosotros y en qué tanta retención tenemos? Va a ser una pregunta simple. A ver,
¿Qué va a pasar si al siguiente día de que me llegó el notificador al domicilio, vamos a pensar, del tercero interesado y no lo localizó? ¿Qué pasaría si llega por segunda vez? ¿O qué debe de contener la cédula de notificación? ¿O en qué momento ya se procedería a notificar por edicto? Ese tipo de cuestiones tal vez muy sencillas, pero que pues al final de cuentas pues las tenemos que saber. Entonces el artículo, ese es del artículo 26 al artículo 32, porque son los que nos hablan acerca de las reglas, no de las formas, más bien de las reglas que se deben de seguir para notificar. Bueno, dentro de Disculpe, estos, dígame. perdón, solamente una lectura, nada más. Solamente Y la vamos. lectura y ustedes extraigan lo que quieran, no hay ningún problema. Si ustedes, no sé, en 2 renglones absorben lo más importante, no pasa absolutamente nada. Lo importante, pues, es que lo tengan un poquito retenido. ¿Por qué se los digo así? Porque estamos tan acostumbrados a tener estas preguntas cerradas, ¿me explico? Les voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué es una notificación? Y bueno, ya, ustedes no, pues un medio de comunicación procesal y demás. Lo tenemos que saber de FAUL. Pero cuando ustedes salgan, eso es una de las partes importantes. Muchas veces nos quejamos de que es que no hay práctica, es que no, pues es que no podemos ir con práctica si no sabemos resolverlo en la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tiene caso que yo les diga, a ver, apréndanse qué es la notificación y apréndanse qué tipo de notificación. No, lo ideal es que ustedes aprendan cómo funcionan. Entonces, las preguntas ideales, pues sería poner estos casos hipotéticos ante los cuales ustedes, pues se pueden enfrentar, porque claramente ya no están a mucho tiempo, ya les faltará como un año y medio más o menos para que salgan. ¿Cuánto les falta? Sí, como 1 año y medio, pues. Un Más o año. menos, ¿no? Digo, más o menos, dependiendo de alguna situación. Entonces, lo mejor, pues, es que ya vayan como que practicando, por lo menos en la cuestión teórica, y ya no se enfrenten a tantas problemáticas. Claro, la parte de toral la van a aprender ahí, pero pues, sí, adelante, Aldair, sin problema. Entonces es importante que aprendamos a dominar estos casos hipotéticos. Me gustaría ponérselos en el examen, pero la verdad es que les va a ser mucho más complicado y tampoco se trata de afectarlos, ¿no? Ni de detenerlos en amparo 1. Entonces, pues es mejor que por lo menos lo vayamos practicando. Entonces, nada más, del 26 al 32, eso es todo. De hecho, ahorita les voy a comentar. Recuerden que cuando yo saco sus promedios, les tengo que enseñar la matriz. Bueno, yo les enseño la matriz. Y en la matriz, pues ven que tienen, ¿no? Por ejemplo, no sé, un 20% en sesiones Zoom. Vamos a poner un ejemplo. Ese 20% se los divido en, no sé, tuvimos 8 sesiones, pero de esas 8 sesiones yo nada más les tomé 4 participaciones relevantes. Y esas 4, pues claramente tendrían que equivaler a un 5%. Ahorita ya tenemos 2 importantes, su participación en la cuestión de la jurisprudencia y su participación en la cuestión de las definiciones. Entonces, para que no tengamos así algún malentendido después. Bueno, el siguiente claramente va a ser la actividad que vamos a tener el viernes, para que no haya problema. Ahora, tenemos una figura muy importante. De hecho, esta creo que ya la habíamos platicado. No recuerdo si la habíamos platicado ahorita en amparo o hasta la platicamos en civil. Si no, pues es una figura que ustedes se van a topar mucho en diferentes materias, en la materia penal, en la materia civil y en algunas otras, que es precisamente la figura jurídica del sobreseimiento. El sobreseimiento básicamente va a ser un acto procesal que nos va a poner fin a juicio, a cualquier tipo de juicio. Básicamente tiene la característica, por denominarlo de alguna manera, porque así se le equipara, a lo que es una sentencia, ¿sí? ¿Por qué una sentencia? Porque claramente pone fin a juicio. La diferencia con la sentencia es que el sobreseimiento tiene una característica importante y es precisamente la característica de que esta no va a resolver el fondo del problema o el fondo de la controversia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo único que se hace, no se entra al estudio, se puede llegar a una sentencia, sin embargo, no se hizo el estudio adecuado ni el análisis de la controversia. Solamente en automático, pues quedó ya resuelto y quedó ya finalizado. Para esto cabe mencionar que hay causales.
así se les llama, causales o causas de sobreseimiento. En el caso de la materia de amparo, el artículo 63 y el artículo 61 son unos muy importantes que nos hablan acerca de esta materia. En el caso del 63 nos enumera las 5 más importantes, y en una de ellas no solamente nos quedamos en el 63, sino que nos remite a un artículo anterior para darle un poquito más de, digamos que de análisis. Déjenme ver si tengo otro material donde puede estar un poquito más explicado, porque les quiero mencionar, este es material de Amparo 2. Entonces igual por eso viene un poquito más corto, porque pues ya son cuestiones que tienen ustedes con anterior conocimiento. Pero déjenme ver si tengo uno donde esté un poquito más, pues más desglosado. Espérenme tantito, se los voy a quitar y voy a buscar el otro. Sí les aparece, ¿verdad? Pues vemos su pantalla, pero no sé. Tiene que aparecer como, ahora verán, como acá, como sobreseimiento. Pues creo que no, porque nada más me aparece todas las carpetas. Ah, Es lo único caray. que- Ah, caray, espérenme tantito entonces. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Ok. Ahora sí. Es un diagrama. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, para empezar tenemos una definición propia del diccionario jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos dice lo que les acabo de comentar, que el sobreseimiento básicamente es un acto de carácter procesal y va a ponerle fin al juicio. Pero que le pone fin no resuelve la propia controversia de fondo. Con ello, claramente podemos sobreentender que no puede o no llega a determinar si el acto que reclamaron fue o no fue constitucional. O sea, acá no tiene la razón nadie. Con ello, pues obviamente no se finca ningún tipo de responsabilidad para ninguna de las partes. ¿Qué quiere decir? Que no se contemplan ni derechos ni obligaciones para nadie en cuanto a la relación que propiamente debería de mantener tanto la autoridad responsable como el propio quejoso. El brillante autor Ignacio Burgoa, nos dice que precisamente el sobreseimiento es una figura de naturaleza adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Recordemos que tenemos derecho sustantivo y derecho adjetivo. El sustantivo son las normas como tal y el adjetivo son las cuestiones procesales. Pues el sobreseimiento claramente, al ser un acto procesal, pues es de naturaleza adjetiva.
Esto como tal, pues, ¿qué dice? Solo atiende a las normas de procedimiento, pero pues no atiende a las cuestiones de carácter sustantivo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de relación con el fondo del asunto. Ahorita vamos a determinar por qué. Aquí tenemos dentro de las primeras, la primera figura para que se pueda considerar como que procede que procede el sobreseimiento es la figura del desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? Ustedes ya lo han visto también. Y donde me digan que no, no les voy a creer claramente. ¿Qué Es es el cuando desistimiento? ya no le sigues al proceso. O sea, Exacto. Sí, básicamente sí es así, que ya no le sigues, ¿no? Ya dejas ahí las cosas. Sí, verdaderamente es cuando el quejoso como tal ya no siga, como dice su compañero, la demanda o en su defecto va a haber requisitos o va a haber actos procesales que necesiten una ratificación. Y si no la hace el quejoso, pues en automático eso se va a considerar como un desistimiento. Y el desistimiento forma parte de estas figuras que pueden favorecer al sobreseimiento. Si yo como quejoso no sigo, en automático la autoridad lo va a decretar como sobreseimiento, que quiere decir que le va a poner fin al juicio. Palabras más, palabras menos. En este caso, cuando se hable propiamente del desistimiento, lo que se va a hacer es que se le tiene que notificar, van a ver ustedes el por qué entra dentro de las notificaciones personales, porque se van a notificar personalmente al quejoso. ¿Qué quiere decir? La autoridad le va a decir básicamente, ¿le vas a seguir o no le vas a seguir? Tienes 3 días para que ratifiques tu escrito. Si no lo haces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se te tendrá por desistido y se va a continuar propiamente el juicio. Y el resultado, pues básicamente va a ser el sobreseimiento. Ahora, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión a toda esta cuestión ejidal de la cual ya platicamos, acá no va a proceder el desistimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón el quejoso como tal no sigue su procedimiento, pero es ejidatario o es comunero, acá no se tomará en cuenta el desistimiento, ¿sí? En el caso del consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde la propia asamblea. Recordemos, si ustedes ya vieron agrario, la asamblea general es el máximo órgano de este tipo de núcleos, por llamarlo de alguna manera. Pues si la asamblea general no está precisamente de acuerdo todos en desistirse, pues con que uno se desista, que fue el quejoso, con la pena, el procedimiento no se podrá sobreseer. Ese es un supuesto, el desistimiento, por si les llego a preguntar en el examen. Pues así, ¿cuáles son las causas de sobreseimiento? Si ustedes me ponen como tal la parte del desistimiento, pues operaría, pero pues toda la explicación es la que acabamos de dar. También tenemos una que pues es una causa de fuerza mayor y que pues claramente está fuera de la voluntad de las partes procesales, y es precisamente el supuesto de la muerte. ¿Qué pasa si el quejoso pues muere propiamente durante el proceso de amparo? Pues claramente si el acto reclamado solo le afecta a él, pues si se muere, pues ya no tendría como mucho sentido de ser o que se le diera continuidad al juicio de amparo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la autoridad lo va a dar como sobreseído. ¿Por qué? Bajo esta fracción, que sería el caso de la tercera. Ahora me brinqué una que sería la segunda. La segunda es una cuestión que tiene que ver con el fondo, porque la realidad es que podría tener que ver con el fondo, pero al final de cuentas también va mucho de la mano con cuestiones de forma. Este consiste en que el quejoso como tal no acredite, que así lo determine propiamente el órgano jurisdiccional, que se hayan entregado los edictos para su publicación. Muchas veces, aquí también hay que tener cuidado, yo se los comenté en civil, pensamos que el hecho de no dejarnos notificar ayuda. La realidad es que no, muchas de las veces pues perjudica, porque cuando ya tengamos la problemática en sí, pues obviamente no vamos a saber ni de qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada. Entonces la realidad es que no. Pero muchas veces el quejoso argumenta que no fue notificado. ¿Qué quiere decir? No, pues es que yo
no me notificaron en mi casa, no me dejaron pegado nada, yo revisé los edictos y no es cierto, y como tal, pues me dejaron en estado de indefensión. Si como tal la autoridad de amparo a su juicio, obviamente comprobado, dice, no es cierto, el quejoso no acreditó que no se le entregaron los edictos para su publicación, pues en automático se va a dar por sobreseído. ¿Por qué? Porque no es una situación de indefensión, simple y sencillamente, pues no sé, igual el quejoso no se le dio la gana ser notificado, ¿no? Se me ocurre. Tenemos otra fracción en la cual también opera como causal, vamos a llamarla así, de sobreseimiento. Y es cuando se demuestre dentro de los, no solamente porque la autoridad lo diga, sino porque se demuestre en autos que no hay acto reclamado. ¿Qué quiere decir? Que como tal no se prueba la propia existencia de que existe un acto que emitió la autoridad que violentó un derecho del quejoso. Si la autoridad de amparo así lo prevé, pues en automático decretaría el sobreseimiento. Tampoco le vería mucho caso seguir al estudio propiamente de un asunto del cual no hay materia, porque no hay acto de autoridad que haya violentado los derechos del quejoso. Entonces, en automático también es una causal de sobreseimiento. Ahora, tenemos otra muy importante y la otra que también es de carácter importante dentro de esta parte, aparte del desistimiento, de la entrega de dictos, de la muerte, cuando no exista acto reclamado. Tenemos una muy importante que es precisamente cuando aparezca una causal de improcedencia. Estas son las causales de improcedencia. Ahora déjenme ver. Acá está. Ya lo pueden visualizar, son, bueno, dice son recuadritos azules. Sí. Sí, perfecto. Me lo ponemos en grande. Ay, ya se me pasó, espérenme tantito. Ahí está. ¿Cuáles son una de las causas más importantes cuando se decreta que hay algún tipo de causales de improcedencia? Muchas veces es improcedente un juicio cuando existe algún tipo de impedimento. Si existe algún tipo de impedimento, pues la realidad es que la autoridad no lo va a poder conocer. Estos impedimentos y estas situaciones las encuentran en el artículo 51. Para no ahondar tanto en esta parte, pues digo nada más a palabras amplias, tiene que ver a que como tal las autoridades de amparo no podrán conocer un asunto por diferentes tipos de cuestiones. La mayoría de ellas tienen que ver con la parte de el parentesco, del interés, de que cualquier autoridad que tenga algún interés con el asunto no puede conocer. Esos impedimentos son muy importantes y los vamos a platicar más adelante a un poquito más de detalle, porque si la autoridad no puede conocer el asunto, pues claramente tendrá que canalizarlo con otra autoridad que sí lo pueda hacer. Porque si como tal autoridad, a pesar de tener impedimento, conoce el asunto, pues tendría una problemática, no solamente con la propia resolución judicial, sino que también sería merecedora sanciones que van desde inhabilitación, sanción administrativa, entre algunas otras. Cuestión muy importante, ¿tienen a la mano su ley de amparo? O bueno, búsquenla, les doy un minuto para que la puedan buscar. A ver, ¿quién tengo acá? Marvin no le sirve su micrófono, ¿verdad? ¿Con quién ha hablado? Con Arturo, ya funciona mejor tu... Sí, ¿qué pasó? ¿Ya? Ok, Arturo, te voy a pedir por favor, si buscas en tu ley de amparo, tómate minutos y me puedas localizar el artículo 61, por favor. Artículo qué, perdón. 61.
Sí, yo lo encontré. Es el que dice el juicio de amparo es improcedente. Sí, claro. Estos son otros supuestos acerca de los cuales el juicio de amparo se considera como improcedente. Si nos damos cuenta, muchas no son solamente cuestiones de forma o cuestiones tan evidentes como lo puede ser el sobreseimiento, la muerte, la falta de acto. Hay otras que también son sumamente importantes y la realidad es que son sumamente largas. Ustedes las van a leer claramente a conciencia, sobre todo, bueno, si tienen algún momento o algún tiempo, pero ahorita su compañero nos va a hacer el favor de leernos las primeras, es que son demasiadas. De hecho, hasta creo que mejor se las dejo de tarea. Nada más las primeras 6 o 7 primeras fracciones, por favor, Arturo. Sí, ok. Dice, el juicio de amparo es improcedente. Primera, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. 4, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5, con actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. 6, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. 7, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Digo, y hasta ahí. ¿Le sigo o hasta ahí? Hasta ahí, muchas gracias, ay Dios. Arturo. Si se dan cuenta, bueno, si ya inspeccionaron su artículo 61, son demasiadas fracciones, de hecho son veintitantas. 21, 22, son 23 fracciones. Aparentemente nosotros podríamos pensar que son muchas. Pues decir, bueno, entonces vaya, el amparo entonces no procede para casi nada. No, al contrario, la realidad es que por excepción a la regla procede contra muchísimas cosas. Entonces, pues obviamente lo que hace la ley solamente es descalificarnos cuáles por razón de hecho ya lo habíamos comentado en algún momento, en temas anteriores. Solamente razones dentro de las cuales no es procedente, sobre todo por razón a la cuestión de la competencia. Esto en cuanto a la competencia por materia. De hecho, si pudieron percatarse en lo que nos dio su compañero y que nosotros ya habíamos comentado en algún momento, la mayoría tiene que ser en razón a que son actividades que le corresponden a otros órganos, no jurisdiccionales para empezar. Cabe mencionar que les corresponden a otras autoridades relacionadas no solamente con otros niveles de gobierno, sino con otras autoridades competentes para diferentes cosas, entre ellos, pues claramente los poderes del Estado. Si ustedes pudieron percatarse en lo que leyó su compañero, varias de las funciones que tenemos acá les corresponde o a la materia electoral o les corresponde al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Básicamente en eso se basa la parte propia de la cuestión de improcedencia que les maneja propiamente el artículo 61 y que claramente este artículo 61 pues decretaría que si yo interpongo alguna demanda de amparo relacionada con estas 23 fracciones, pues claramente la autoridad pues me tendrá que decir que pues no lo puede conocer y como no lo puede conocer porque es improcedente, pues claramente me tendría que decretar el sobreseimiento. ¿Y cuál sería la medida que yo tendría que tomar, ya sea como quejoso, como representante del mismo? Pues claramente irme a la instancia y a la autoridad competente, porque pues esta básicamente no me va a ayudar en absolutamente nada. Bueno. Ahora tenemos una figura, bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con lo que hemos avanzado hasta acá?
No, abogada. ¿No? Por mi parte. No. Ok, de todos modos, este material yo creo que sí se los hago llegar solamente para que se lo queden como una cuestión de remembrar, para si más adelante lo necesitan, lo puedan obviamente revisar. Tenemos otra figura muy importante dentro de la materia de amparo de manera general, que es precisamente cuando se habla de los incidentes. Vamos por partes. ¿Qué es un incidente? Así en general, no se metan a la materia de amparo porque pues claramente eso todavía no lo manejamos. Pero ¿qué es un incidente? Como fallas. Bueno, más o menos. En la cuestión general, pues sí son Es algo que como repercute, accidentes, ¿no? pero ¿mandé? Es algo que repercute muchas veces. Algo que repercute, claro. Esa es la cuestión general, ¿no? Todos podemos O ahorita altera, sufrir un podría ser. incidente. Pero en materia de derecho, ¿qué es un incidente? ¿Es un juicio menor? Así es algo como chiquito, es como un juicio, un mini juicio, vamos a ponerlo de alguna manera. Es un juicio chiquito en palabras coloquiales, ¿por qué? Porque la realidad es que los incidentes se llaman incidentes porque funcionan como accesorios a los juicios principales, válgame la redundancia. En este caso, estos juicios pequeñitos no tienen que ver tanto con la cuestión del fondo o con el estudio del fondo. Más bien los incidentes tienen que ver con estas causales de forma. ¿Qué quiere decir? Pues con estos asuntos de carácter procesal. Y estos pues, son muy importantes. De igual manera, no solamente existen en la materia de amparo, de hecho existen en todas las materias. Ustedes posteriormente lo puedan ver en una cuestión civil o si no es que ya lo vieron, en una situación penal, se me ocurre. Y precisamente estos que constituyen unos accesorios nos ayudan a poder remediar alguna situación de carácter procesal que surja en el momento que yo voy tramitando mi proceso. Bueno, pues precisamente para la cuestión del amparo también tiene sus incidentes de manera, digamos que independiente, por eso se le denomina no recurso, sino juicio de amparo, porque dentro de este mismo claramente también podemos encontrar, pues digamos que mini juicios o juicios más pequeños. El fundamento legal lo encuentran en el 66, en su artículo 66 de su ley de amparo vigente claramente. Y ahí es donde vamos a encontrar todo lo relativo a los incidentes. ¿A qué nos referimos con la cuestión de todo lo relativo? Porque en el artículo 66 precisamente encontramos la propia procedencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se van a poder sostener o cómo se van a poder substanciar en esta vía los incidentes? Para empezar, cabe mencionar que los incidentes en materia de amparo se pueden dar de dos maneras importantes, ¿sale? Ya sea que se pueda realizar a petición de parte o en su defecto muchas veces también se puede realizar a través de la petición de oficio, ¿sí? Esto dependerá acerca de la propia situación que nos mandate la ley y ellos podrán determinar en qué momento pues se necesita el incidente y propiamente cómo se van a pronunciar para poderlo resolver. Básicamente, pues eso nos dice, para un ejemplo de un incidente lo podemos tener en la nulidad de notificaciones o cuando se hable de la devolución de garantías o cuando se hable de la devolución de documentos, etcétera. La tramitación nosotros la podemos encontrar dependiendo el tipo de asunto del que se trate en la propia cuestión de la ley de amparo. Y obviamente se tramita un incidente dentro de nuestro propio juicio. ¿Qué quiere decir? Aunque es un, digamos que mini juicio, no es un juicio independiente, es un juicio accesorio al juicio principal. Una de las partes importantes es que los juicios, a comparación propiamente de el proceso o el juicio de amparo, es que precisamente los incidentes se resuelven por ser pequeños y por ser de forma o de cuestión procesal, se resuelven en una temporalidad mucho más rápida.
¿Qué quiere decir esto? Que en 3 días, como tal, ya se tendrá propiamente la audiencia. En la audiencia se presentarán sus pruebas, las pruebas de lo que ustedes están pretendiendo demostrar. Se van a dar los alegatos de las partes y en automático se va a tener la propia resolución. O sea, la realidad es que la temporalidad y la forma de resolución es muy fácil. ¿Por qué como incidente podemos mencionar como ejemplo la nulidad de notificaciones? ¿Qué pasa si a mí no me notifican de una manera adecuada? Si no me notifican de una manera correcta y adecuada, pues claramente me están dejando en un estado de vulnerabilidad y en un estado de indefensión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, cuando digo yo me refiero no tanto en la parte personal, sino en la parte profesional. Pues claramente lo que yo voy a solicitar si a mi cliente no se le notificó de una manera adecuada, pues es precisamente un incidente en el que yo solicite que se le dé nulidad a la notificación, o sea, que no sea válida y que con ello se pueda volver a notificar y que pues obviamente mi cliente pues ya pueda dar la pauta a las etapas procesales. Porque si no, pues muy probablemente ya puede ir el juicio no sé hasta por dónde por una mala notificación. Ese incidente pues serviría. Para ello, pues no solamente me bastaría con el hecho de que mi cliente me diga, no, pues es que nunca me notificaron. No, se tendría que corroborar porque se va a tener que demostrar si verdaderamente no se me notificó de una manera adecuada. ¿Sale? Bueno, eso por ese lado. Tenemos el otro que es la devolución de garantía, que también es importante, pero ustedes ya lo visualizarán después. Busqué el amparo que les iba a enseñar, pero no lo encuentro. Cuando nosotros, bueno, cuando se tramita propiamente un juicio de amparo, cuando se pide la protección propiamente de la autoridad federal, pero sobre todo cuando se pide la suspensión, de la cual nosotros hemos hablado bastante, ya sea la definitiva o en su defecto la provisional, yo tengo que dar una garantía. Esa garantía va a servir por si se llega a causar un perjuicio o en su defecto por si a mí me comprueban que no me van a autorizar el amparo porque el acto de la autoridad no fue violatorio. Entonces, para no perjudicar a nadie, ¿qué es lo que se hace? Pues precisamente yo tengo que exhibir una garantía a la autoridad federal que se va a quedar ahí hasta que a mí me resuelvan, ¿sí? En este caso, las garantías varían. Esto es muy a criterio de la propia autoridad en cuanto a lo que se puede vulnerar, a los intereses de qué se puede vulnerar. Al final, si a mí me entregan la protección de la autoridad federal, ¿qué quiere decir? Que me conceden la suspensión definitiva y el amparo de plano. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta garantía me la pueden devolver sin ningún problema. No se la adjudica ni se la queda el Poder Judicial, no, me la tienen que entregar. Entonces, precisamente cuando ya salió todo y todo salió de una manera adecuada y demás, pues, ¿qué es lo primero que me va a decir mi cliente? Pues, ¿dónde está mi garantía? Pues precisamente para eso ustedes no van a hacer propiamente un escrito o no van a hacer un nuevo juicio. No, lo único que hacen va a ser tramitar un incidente donde se promueva y donde se haga la petición de la devolución de la garantía. ¿Por qué? Pues porque a mi cliente al final de cuentas le entregaron la suspensión, o sea que no tuvo absolutamente ningún problema. Eso, pues para eso servían los incidentes. Otro ejemplo, la devolución de documentos, igual. Muchas veces se dejan documentos originales y esos documentos pues, me pueden servir a mí para cualquier tipo de situación. Entonces yo puedo solicitarle a la autoridad federal que ya que me entregó la protección y la suspensión, pues me entregue también mis documentos. La vía indicada pues sería propiamente los incidentes. Obvio, pues se tiene que hacer una redacción, un escrito, una interposición y demás. Pero pues bueno, de mientras lo que nos importa es saber que la vía adecuada sería la vía incidental y la resolución pues técnicamente es muy rápida. Digo técnicamente porque también cabe mencionar que eso depende mucho de la cuestión de la autoridad, porque bueno, la realidad es que no siempre trabajan conforme a los tiempos que mandatan la ley. Eso lo argumentan pues, porque existe mucha carga de trabajo y demás.
Y ahorita que tenemos la problemática nuevamente de la pandemia, pues más todavía, andan muy lentos. La verdad es que los tribunales, tanto los juzgados locales como los tribunales federales, la realidad es que andan resolviendo increíblemente lento, porque pues a todos de hecho los mandaron a su casa desde hace mucho tiempo. Solo había guardias, pero pues esas guardias la realidad es que atendían muy poco por obvias razones. Y ahorita hace, ¿qué les digo? Como un mes y tanto, se fueron de vacaciones a los que les tocaba. Regresaron y pues, ¿qué creen? Pues ya salió otra vez otro decreto en el cual pues otra vez los vuelven a mandar, muy probablemente ya hasta enero 2021. Entonces, pues claramente podríamos nosotros tener una problemática en cuanto a la temporalidad de los incidentes, por lo menos en este tiempo. Y claramente pues están justificados, no hay ningún problema. Las causales de improcedencia, bueno, claramente ya las platicamos por demás. Ya les comenté acerca de estas 22 fracciones, nosotros ya las comentamos en algún momento. Y obviamente lo que podíamos nosotros resaltar acerca de las causales de improcedencia es que precisamente la autoridad responsable va a tener una obligación muy importante. Y la obligación más importante que van a tener ellos en cuanto a las causales de improcedencia es que deben de informar si ellos se percatan de la existencia de alguna. ¿Para qué? Pues claramente para que se decrete el sobreseimiento. Recordemos que una de las partes más interesadas en que no se demuestre lo que está diciendo el quejoso, pues es la autoridad responsable. Entonces, la autoridad responsable lo primero que va a denotar, pues es saber si existe alguna causal de improcedencia que pueda, desvirtuar el amparo. También para esto, para que se pueda comprobar que existe una causal de improcedencia de estas 23 que ya hemos comentado, el juzgador de amparo podrá recabar sus pruebas de oficio. Obviamente tiene la facultad y no va a tener absolutamente ningún tipo de impedimento, por lo menos algún tipo de impedimento legal. Acá tenemos las causales de improcedencia, no les vamos a dar lectura porque pues vamos a tener como... Ay. Espérenme porque ya se trabó esta cosa. Por lo menos a las que ya comentó su compañero. Aquí tenemos, son las 23, claramente ya no vienen numeradas, pero son las 23. Las sentencias, ¿qué pasa con las sentencias? Las sentencias dentro del juicio de amparo también son una parte muy importante, porque ya que nosotros sabemos si sí es procedente, si no es procedente, ante qué tribunal, qué tipo de amparo, qué tiempo tengo para interponer la demanda, cuándo me van a dar la situación del sobreseimiento, si es que lo hay, o la procedencia, o si tramito un incidente o no, y demás. Pues todo esto al final de cuentas va a aterrizar en algo, que es precisamente la resolución básica de mi procedimiento. Y precisamente, pues la resolución no tendrá otro nombre que no sea sentencia. Obviamente las sentencias que se dan al ser un juicio, pues claramente tendrán que darse sentencias en el juicio de amparo. Estas sentencias en el juicio de amparo tienen que ver en relación al alcance y propiamente al contenido que se da precisamente de estas mismas resoluciones. Podemos tenerlas en diferentes sentidos. Puedo tener una resolución o una sentencia en donde lo único que me diga es que se sobresee. ¿Qué quiere decir? Pues que en automático me está diciendo que existió alguna causal de improcedencia, o que se murió el quejoso, o que hubo desistimiento, no lo sé, pero al final de cuentas me puede decir que se sobresee por cualquiera de las circunstancias y eso ya funciona como una sentencia. Podemos tener otro tipo de sentencia. El otro tipo de sentencia va en cuanto a la sentencia negativa. ¿Qué quiere decir? Pues que en esta básicamente se nos niega el amparo. Si se nos niega el amparo, ¿cuál va a ser el resultado, la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica básica va a ser que precisamente la autoridad responsable a la cual nosotros estamos en contra, más bien por eso interpusimos el amparo,
esta autoridad, con esa negativa de la protección federal, podrán ejecutar el acto reclamado sin ningún problema y ya no tendrá ninguna responsabilidad. Y también tengo otra de las vías dentro de las sentencias del juicio de amparo, y esta es precisamente la cuestión de que sí se nos concede el amparo. Cuando se nos concede el amparo, se nos puede conceder de dos maneras. Y esto también es importante saberlo porque nos podemos emocionar de más y la realidad es que pues no es tan bueno. Cuando se nos concede el amparo, se nos puede conceder de manera lisa y llana, entonces se nos concede el amparo liso y llano, o en su defecto solamente se concede el amparo para efectos, ¿sí? El primero, que es cuando se nos concede el amparo liso y llano, es aquel amparo que se concede de fondo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad responsable como tal no podrá ejecutar bajo ninguna circunstancia el acto, ¿sí? Porque claramente pues ya comprobamos que pues no, la autoridad lo hizo de una manera inadecuada, contrario a lo que nos mandata la Constitución. Pero si se nos concede el amparo para efectos, solamente hablaríamos que se nos concede para la cuestión de la forma. ¿Qué quiere decir? Que solamente se habla de que se nos concede porque hubo una equivocación o un error de la fundamentación o de la motivación. Claramente, pues no tendríamos como mucho resolutivo en cuanto al que se concede para efectos, porque la realidad es que al que nosotros más nos serviría o claramente más nos funcionaría, pues sería el liso y el llano, porque se pasó completo. En el caso de los efectos, no, porque probablemente se tengan que subsanar, si es que pueden ser subsanables, algunos tipos de situaciones dentro de la fundamentación y de la motivación. Entonces, la realidad no es porque sea inútil, pero la realidad es que no tiene tanta situación a comparación de el amparo liso y llano. Bueno, antes de que comencemos a hablar acerca del amparo directo y el amparo indirecto, vamos a hacer una, ¿cómo lo podremos denominar? Una vista nada más acerca de un tipo de amparo diferente. Más allá de ser un amparo directo o indirecto, es algo que se conoce en la materia penal como amparo buscador. No sé si alguien lo ha llegado a escuchar. ¿Sí o no? No, ¿No? Ok. no, bueno, yo Bueno, no. probablemente no sé, no he visto bien su ruta académica, pero muchas veces se da no solamente amparo 1 y amparo 2, muchas veces se da específicamente amparo penal. Y probablemente ahí lo puedan visualizar, pero nada más para darnos una idea. ¿Por qué? Porque este tipo de amparo tiene como funcionalidad, vamos a llamarlo de alguna manera, el que se pueda investigar si alguna autoridad está buscándome por alguna comisión de alguna conducta ilícita. Esto claramente pues sería muy importante porque si lo hablamos de manera coloquial, pues ya no me agarraría en curva, ya tendría obviamente los mecanismos de defensa, pues para poder llevar a cabo esta defensa en contra de las autoridades que me están buscando. Es interesante, es importante. La realidad es que también tiene su trasfondo un poquito complejo, porque pues muchas veces con esta evasiva, pues se puede tomar de esa manera, que si yo cometí algún delito, pero no sé exactamente si me están buscando, ¿qué es lo que puedo hacer? Tramitar un amparo buscador, sé quién, cómo, cuándo y dónde me busca, y con ello, pues puedo tener dos situaciones. La más importante es que me puedo fugar. O en su defecto, me amparo y si la autoridad me concede el amparo, pues podría llevar mi procedimiento sin ser aprendido. Y esto también es otra de las situaciones importantes. ¿Quiénes puedo mencionar? Porque lo escuché no hace tanto tiempo. Ha habido muchas personas, sobre todo las personas que tienen, digamos que problemas o supuestos problemas con la propia justicia, que precisamente han utilizado como mecanismo de desvío al propio amparo buscador. Entre ellos, la mayoría pues son empresarios, son políticos, etcétera. De hecho, no sé si llegaron a escuchar hace, bueno, no creo, pero bueno, fue hace creo que un año.
El amparo que tramitó Romero Deschamps, no sé si lo llegaron a escuchar. Bueno, para empezar, sí sabemos quién es Deschamps, antes de seguir avanzando en el chisme. No, yo no. Digo, ¿no? Pues si no, no tiene mucho caso que les cuente el chisme si no sabemos quién es quién. ¿Alguien sí sabe? El ¿Quién líder es del Romero sindicato de Deschamps? Pemex, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que hizo este cuate? Bueno, alguien escuchó si no la nota, más allá de la nota jurídica, porque muchas veces lo que escuchamos es el chisme. ¿Quién fue Romero Deschamps y qué fue lo que hizo? ¿Qué es el problema que tiene? Porque fue muy sonado, de hecho hasta la fecha tiene muchos problemas ahorita. De hecho todavía hasta julio de este año todavía se hablaba de que tenía 2 denuncias. ¿De qué se le acusaba a este señor? ¿Sí se acuerdan? Bueno, a ver, les cuento el chisme completo porque si no, creo que hacíamos bien antes en la dinámica de que investigáramos notas para poder estar actualizados. Bueno, el punto, así como palabras más, palabras menos, es Recursos, que... ¿no? ¿Mande? Que es por desvío de recursos. Sí, exactamente. Pues resulta que este señor verdaderamente se le acusaba por desvío de recursos, pero no solamente eso, también se le acusaba creo que de peculado y creo que enriquecimiento ilícito, si mal no recuerdo. Ustedes ya Sí, saben en qué consisten cada uno de los tres tipos penales. Pues si nos damos cuenta, pues son delitos completamente graves. ¿Por qué? ¿O en base a qué se le acusaba de estos delitos? Pues básicamente porque este señor se aprovechaba del puesto que tenía, obviamente en Petróleos Mexicanos, y se hizo una creación de diferentes tipos de empresa. Cabe mencionar que gran parte de ellas pues, eran empresas fantasma o empresas que solamente servían para cubrir todo este desvío de recursos. La realidad es que con esta situación, pues obviamente se hace una investigación contra esta persona que ha hecho operaciones con muchísimo dinero y empieza a ser investigado no solamente por delitos meramente penales o por una cuestión meramente penal relativa a la fiscalía, sino que empieza a actuar hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de esta unidad de inteligencia financiera. Ustedes creo que están llevando ahorita derecho financiero, ¿no? No, abogada. Ah, caray, ahí sí está raro. ¿Están en qué están? En séptimo, ¿no? Sí. Ah, caray. Bueno, si no lo llevan estoy segurísima que lo van a llevar el otro, porque los que están ahorita en noveno, no sé, ya lo llevaron hace 2, creo. Bueno, probablemente lo lleven. El punto es que precisamente este señor no solamente lo empiezan a investigar por ese lado, sino que la unidad de inteligencia financiera empieza, como su nombre lo dice, a realizar inteligencia acerca, porque en este desvío de recursos, pues claramente no pagaba impuestos. Pero con ello, pues no se sabía exactamente quiénes eran las personas involucradas, porque muchas de las veces se manejó que precisamente algunos senadores también tenían que ver con estas fachadas y con este desvío de recursos. Entre ellos, de hecho, se menciona Armenta. Que tanto haya de cierto, pues no me consta, ¿verdad? Y se habla que gran parte del dinero que se fue canalizando se canalizó a diferentes tipos, es más, hasta partidos políticos, sindicatos, y es más, muchos de ellos se dicen que fueron hasta para estos de deportes, ¿cómo se llama? Los clubes de fútbol. Entonces, todo este dinero pues tiene que estar en algún lugar. Entonces, con esta parte, pues este cuate ya no sabía ni siquiera de dónde está parado. Entonces, lo que hace este señor de manera muy hábil, bueno, obviamente a través de una excelente defensa, pues es que precisamente hace un amparo buscador en el cual pretendía saber exactamente qué autoridad y por qué lo buscaba. En base a esto, pues ya sabía sobre qué situación iba. Lo bueno dentro de esta parte es que gran parte de la situación estaba, sobre todo en la autoridad fiscal, porque pegó más en la parte fiscal que en la parte penal, decía que no se podía otorgarle el propio amparo a este señor,
¿Por qué? Porque precisamente la situación que se podía argumentar es que él, al conocer quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, lo que iba a hacer era sustraerse de la acción de la justicia. Como vulgarmente lo decimos, pues pelarse a algún otro lado con los miles de millones de dólares que claramente ya se había embolsado, él junto con su familia y demás. Entonces, este amparo, la verdad es que tiene funcionalidades muy importantes. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué este amparo tiene esa dualidad de ofrecer esa información? Porque cuando se hace una tramitación de amparo, en este caso del amparo buscador, se le solicitan a todas las autoridades que yo nombre, se les manda y se solicita que rindan su informe. En el informe que ellos rindan me tendrán que buscar y me tendrán que decir si verdaderamente yo tengo una orden de búsqueda, de aprehensión y detención o una orden de presentación o cualquier tipo de requerimiento por cualquier tipo de autoridad. Eso no porque lo mandate propiamente el juez, sino porque así funciona propiamente este tipo de amparo de manera general. Platicamos ya acerca del informe justificado. Recuérdenme, por favor. Del informe previo. No, ¿verdad? Ok, bueno. Ahorita ya tenemos la primera tarea que les comenté hace un momento y la que vamos a realizar del siguiente viernes para el siguiente miércoles, porque vamos a platicar un poquito de estos informes previos y justificados para que veamos precisamente dónde es donde la autoridad en estos informes tiene que rendir propiamente la información del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde y demás. Y esto es muy importante. Por esto con este tipo y con otras, muchos de hecho en su momento se manejó con el Bester y con algunos otros personajes que se les acusa de este tipo de delitos, utilizan estos amparos como mecanismo de evasión. ¿Por qué de evasión? Pues porque yo al saber precisamente de qué se me acusa, pues la información y el conocimiento pues es poder. Ya con ello pues yo podría, es más, hasta la propia defensa podría tener ya estructurada su situación para poder dar propiamente respuesta a los delitos que se están acusando. Es más, hasta la localización y búsqueda de pruebas, entre algunas otras muchas cosas. Se los voy a mostrar así nada más para que lo podamos medio ver. Este claramente pues no lo puedo transmitir, pero aquí está, miren. Ya no le testé los nombres, pero pues no creo que haya ningún problema con ustedes. A ver. Aquí está. Este es un amparo buscador, básicamente. ¿Sí lo pueden ver? ¿Ya les aparece el archivo de Word? Sí. Perfecto. Obviamente no tenemos expediente, bueno, no tenemos amparo porque pues todavía se iba a introducir propiamente la demanda del amparo buscador. Y en este caso lo que se hace, para empezar, la autoridad competente para conocerlo en este caso es el juez de distrito. Obviamente, como se está hablando de una supuesta orden de captura o una supuesta orden de aprehensión, pues obviamente es en materia penal. Recordemos que la propia emisión, o por lo menos la que se presume donde se iba a presentar, pues era claramente la autoridad poblana. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, comienza así, esto ya lo sabemos, que es todo el protocolo, la persona que va a promover por su propio derecho, a través de su domicilio para recibir notificaciones. Claramente el domicilio para oír y recibir notificaciones no es el domicilio particular, es el domicilio del despacho. Autoriza, claramente les da la representación o la capacidad y personería, no solamente a él, sino pues, obviamente al conjunto de personas que lo van a representar. Y en base al fundamento, aquí ya empieza la situación del fundamento, obviamente en la cuestión de la representación. Y nos dice qué es lo que va a solicitar. Por eso les decía desde un principio, el artículo 3 y el artículo 107 de la ley de la Constitución Política son fundamentos muy importantes, porque precisamente son las bases genéricas del amparo constitucionales. Y ya nos dice qué es lo que va a demandar. En este caso, pues es un juicio de garantías. ¿Qué es lo que solicita? Pues claramente es el amparo y la protección de la justicia federal o de la justicia de la nación. ¿En contra de quién? Acá si se dan cuenta solamente dice las autoridades que pues más adelante se van a enunciar. ¿Por qué?
porque se considera que esas autoridades pueden violentar derechos humanos, garantías y demás que se encuentran en 2 artículos muy importantes, también de manera constitucional. El artículo 14 y el artículo 16, así de manera rápida. ¿De qué habla el 14 y de qué habla el 16? Ya los hemos comentado infinidad de veces, de hecho también forman parte de la Biblia del derecho. ¿Sí se acuerdan? El 16 es que nadie puede ser molestado en su persona y demás, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más habló? El 14 habla de la interretroactividad de la ley. Ok. ¿Qué es eso? Bueno, sí sé qué es eso, pero nada Alguien más puede de estar preguntarles. ¿Mande? O sea, es cuando una ley de reforma. Ok, Pero no, cuando esa figura, digo, esa también, hay cosas que son como de ley, me explico, o sea, que no podemos olvidarnos dentro del derecho. Entre esas, pues claramente el principio de retroactividad. Verdaderamente, el 14 nos habla de la cuestión de retroactividad, pero lo importante con referente al amparo es que nos habla de los actos privativos, que no se les olvide. El 14 nos habla de los actos privativos. ¿Qué quiere decir? Es más, ese sí apréndanselo. Que ninguna persona puede ser privado de sus posesiones, de su libertad, de sus derechos, etcétera, sin un juicio seguido ante los tribunales, obviamente cumpliendo las determinadas formalidades legales. Y de hecho, posteriormente nos habla tanto de los juicios de orden civil y de los juicios de orden penal o criminal, como le quieran decir. En el caso del criminal, pues en este caso no importaría mucho, pero pues sí se acuerdan que quiere decir que no se puede imponer sanción a través de una analogía ni de una mayoría de razón. Esto también ya es de introducción al derecho. Recordemos que en México la analogía y la cuestión de la mayoría de razón no se pueden aplicar en sistemas como el nuestro, no, y mucho menos en la cuestión penal. Eso nos dice el 14 y el 16, como no recuerdo si lo comentó su compañera, nos habla no de los actos privativos, sino de los actos de molestia, ¿sí? Que no se les olvide, 14 privativos, 16, perdón, de molestia. ¿Qué quiere decir de molestia? Ninguno de nosotros puede ser molestado en nada, ni en su familia, ni en su persona, ni en sus papeles, su domicilio, sus posesiones, solamente a través de un mandamiento escrito. ¿Qué quiere decir? Que nos presenten una orden o cualquier escrito por la autoridad y que tenga su fundamento y que tenga su motivación. Básicamente eso es a lo que se rige el artículo 16. Por eso se pone como fundamento legal acá. Y pues obviamente ya pone la situación del apoyo del 107 y del 108 de la ley de amparo. Eso para cuestión de procedencia. Ya nos habla de los quejosos. Aquí están. Del nombre del quejoso. José Fernando, el nombre y el domicilio del tercero interesado. ¿Por qué creen ustedes que en el amparo buscador, ya les comenté qué es, no se pone un tercero interesado? Hay que razonar. ¿Por qué creen? ¿Cuál será? ¿Para qué o por qué? porque solamente es para la persona que es, ¿cómo se dice? La afectada. Claro, pues al final de cuentas hasta ahorita no sabemos si hay víctima o no sabemos si hay alguien que esté afectado o alguien que pueda tener el interés de que subsista lo que diga la autoridad. Hasta acá no sabemos todavía. Recordemos que estamos buscando, por eso se llama buscador, que no se les olvide quién es el tercero interesado dentro de este procedimiento o dentro de este juicio de amparo. Las autoridades responsables, acá viene lo bueno y acá viene lo complicado. ¿Por qué? Porque en las autoridades responsables nosotros ya sabemos quiénes son y recordemos que son aquellas autoridades que probablemente puedan emitir, ordenar, ejecutar cualquier acto que presuntamente violente algún derecho, violente alguna garantía, ¿sí?
En este caso, como yo tengo una idea, que yo tengo una problemática supuestamente penal, ¿qué es lo que digo? Ah, bueno, pues en este caso nos enfocaríamos a las autoridades que probablemente puedan ordenar y ejecutar. ¿Qué quiere decir? En este caso, si estamos hablando de una, probablemente de una orden de aprehensión, pues estaríamos hablando de una cuestión de ¿quién lo ordena? Pues probablemente algún tipo de juez. No sé, se me ocurre en el caso de las ordenadoras, ¿no? Y también podemos tener la parte de las ejecutoras. Las ejecutoras serían las que llevarían a cabo lo que me están ordenando. Entonces, cualquiera de las dos puede atentar o puede tener completamente la responsabilidad de poder ejecutar la orden de aprehensión, ¿sí? Para no hacerles el cuento largo, este señor tenía la idea de que había hecho por ahí algo, pero no sabía si realmente había una búsqueda en su contra o una presentación o una orden. Entonces tenía esa zozobra y no sabía qué hacer y decía, híjole, imagínense que mañana sí salgo de mi casa y me detienen. Pues claro, eso podría ser muy viable. De hecho, es más, podría ser solamente cuestión de tiempo en que se reunían las cuestiones legales para poderlo detener. Entonces, obviamente la medida pues era saber si sí había algo y qué había para poderle dar una defensa adecuada. Bueno, si nos damos cuenta, en las autoridades las tenemos que dividir, en este caso las ordenadoras y las ejecutoras. En el caso de las ordenadoras, si nos damos cuenta, tenemos a una serie de abogados, bueno, una serie de licenciados, por llamarlos en esta situación, y todos ellos pertenecen básicamente a los distritos que se especializan ya en el sistema penal acusatorio. Esto por el año de la supuesta comisión del ilícito. Recordemos que toda esta situación del sistema acusatorio pues, fue el 2008. Entonces, probablemente, si estamos hablando del 2000, no sé, 19, que sobreentenderíamos que ya el inquisitorio, las autoridades del inquisitorio ya no tendrían absolutamente nada que ver, nos tendríamos que ir sobre aquellas autoridades que son las encargadas, obviamente, del sistema penal acusatorio. Si nos damos cuenta, esta pertenece al Centro de Justicia Penal en el estado de Puebla, ¿sale? Este lo encontramos en el Batán, tenemos que poner el domicilio. ¿Por qué el domicilio y el nombre? Porque obviamente se le va a tener que notificar a esta autoridad. Esta autoridad lo que va a hacer, en este caso la titular, que era, bueno, que sí, era la licenciada Joana Karina, pues lo que va a hacer es buscar a este fulano, al señor Zamora Hernández, lo va a tener que buscar, ver si tiene alguna orden, alguna búsqueda, alguna situación con ella en el Centro de Justicia Penal, ¿sí? Ya tendrá que arrojar, por eso les decía, vamos a comentar el siguiente miércoles qué es lo que contiene un informe previo y un informe justificado. Ahí va a arrojar la información. También se menciona obviamente los que administran el Centro de Justicia Penal, en el igual, porque no solamente hay uno, recordemos que hay varios que tienen diferentes encargados titulares. Acá tenemos el otro, de hecho, si se dan cuenta, algunos están en la misma jurisdicción, eso sí es un hecho. Tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro, hasta acá. Hasta acá llegan los del sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal, que quiere decir los juzgados de distrito. Pero también tenemos aquellos jueces de control y van a preguntar ustedes, ¿por qué los jueces de control? Porque recordemos que los jueces de control, ustedes ya llevaron toda esta parte penal. Los jueces de control, la cuestión del juzgado de oralidad, van a ser los competentes para poder ordenar ciertos actos que pueden atentar contra la posible libertad de alguna persona. Entonces, claramente por eso se menciona en este caso acá, que es donde se encuentra el juez de control del juzgado de oralidad, y también funciona como, no solamente como juez de control, sino como juez de ejecución. Ellos se encuentran de este lado de la 11 Sur, aquí es donde está el Centro de Justicia Penal. Tenemos los otros, el de San Andrés Cholula. ¿Por qué el de San Andrés Cholula? Porque este cuate vive allá. Entonces, obviamente, no solamente se presumía que había alguna situación en Puebla, sino probablemente también en Cholula. Por eso se hace en la cuestión de la región judicial de Centro Poniente. Eso por un lado tenemos acá. Y si nos damos cuenta, también se enuncian a los ciudadanos agentes ministeriales. ¿Por qué?
y aquí tenemos la justificante legal, porque precisamente se hablaba de una investigación especializada en delitos financieros y patrimoniales. Entonces, pues obviamente decíamos, recordemos que cuando se trata de este tipo de delitos ya tenemos ministerios públicos especializados en diferentes áreas. Entonces decíamos, bueno, si no lo tiene el juez, probablemente la orden ya la tengan los agentes del Ministerio Público. En este caso, ¿quiénes serían los competentes? Pues los que pertenecen precisamente a la unidad de investigación especializada en delitos financieros. Entonces decíamos, bueno, pues por eso se enuncian a estos dos también como autoridades ordenadoras. Tenemos por otro lado las autoridades ejecutoras, pero bueno, nos vamos a quedar hasta acá y vamos a seguir comentando un poquito de, obviamente, cómo está la fundamentación propia. Y si mal no recuerdo, este no tiene agravios y también vamos a comentar por qué no tiene agravios, solamente tiene concepto de violación y vamos a ver un poquito acerca de esa redacción. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, aportación, algo así? Sí, no, ¿no? No, por mi parte ¿Seguros? No. Conste, güey. Pero Cuando lleguen a Amparo 2 y salgan con que no entiendo, no nos enseñó nada. Mande yéndola. las diapositivas van a estar en ¿qué semana? Disculpa. En la semana, pues cuando las acabemos de ver, yo creo que van a estar como en su semana 13, más o menos. Gracias. Sí, pues semana 13, semana 14, porque obviamente todavía no las acabamos, nos faltan como 15, creo. Entonces ya de ahí solamente vamos a ver un diagrama y voy a preguntar si es obligatoria su semana de feedback, o no. Entonces voy a checar, pero ya, nosotros ya estamos sin problema, ya finalizamos nuestro temario, de hecho. Déjenme les paso lista, por favor, y les tomo su evidencia para que ya se puedan retirar. Ay, no sé. 11 del 11. Ok. Giovanni. Presente. Perfecto. Que se vean sus cámaras, esperen. Ok, Giovanni, ya. Andrés, como que entró, salió. Presente, pero ve que yo no puedo activar mi cámara. Ok, Andrés, ahorita me esperas un segundito más, ahorita que se retiren tus compañeros para precisamente comentarte eso de tus faltas. Ginola. Presente. Arturo. Sí, sí. Sí, presente. Sí, pero ok. Jessica. Presente. Stephanie. Presente. Gracias, Aldair. Aldair. Ah, que se tiene que retirar, ¿verdad? Marvin. Que no le sirve su micrófono. Esther. Presente. Ok, espérame tantito. Me imagino que es Marvin, espérame tantito. Sí, Marvin, ya te vi. Esther, presente, y Paola. Presente. Perfecto, ahora sí, no tengo problema con nadie, vinieron todos. Denme un segundito, sus cámaras, por favor, nada más les tomo su evidencia y ya se pueden retirar. Ay, Dios Cristo. Ahí va. Listo, perfecto. Pues entonces nos estaríamos escuchando la siguiente sesión, que es el día jueves. Ahorita les aperturo la plataforma para que carguen nada más lo que les comenté ahorita de los artículos. No hay ningún problema que lo hagan en prosa, copiar y pegar lo que entiendan. No hay absolutamente ningún problema, nada más platicarlo el día viernes. Es como un resumen, ¿verdad? Sí, básicamente sí es un resumen, copiar y pegar lo más importante, nada más que sí léanlo con un poquito de conciencia para que podamos platicarlo el día viernes. Gracias. ¿Solamente esa es los artículos nada más? Exactamente, de hecho, sí, que les dije artículo, ay, no está mi hoja. 26 a 32. 2, ¿no? Exactamente, artículo 26 a 32 y con eso.
¿Sí? Sí, está bien. Ok, perfecto. Hasta luego, cuídense, que tengan bonito día. Igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego, cuídense mucho. Ok, Andrés, nada más para comentarte rapidísimo, nuestro tercer parcial inició el 30 y tengo contigo 2 faltas. Entonces, llevamos 4 sesiones y tengo 2 faltas contigo. Entonces, hay que tener cuidado porque ahorita ya no nos quedan muchas sesiones. De hecho, ya vamos por casi nada. Entonces, para que no tengas ningún problema en cuanto a la aplicación del examen. ¿Sale? Ok, profesora. Perfecto. Ok, nada más para que lo tengas Y quería en cuenta. checar lo de mi calificación anterior. Es que no me había podido conectar porque estaban como restableciendo la red y de hecho no tenían ni siquiera red celular. Ajá. Entonces, por eso, de hecho, Esther me hizo el favor de avisarme, pero me llegaron los mensajes apenas y ya no pude marcarle a usted y fue un relajo. Ok, en ese caso, quedaron cargadas desde el día que ustedes hicieron examen y se hizo la revisión y todo lo demás, que es la mecánica que siempre utilizamos, quedó cargado desde ese momento. De hecho, está cargado ya en su sistema. Déjame checar si quieres de una vez. Y te digo. Sí, por favor. A ver, Amparo. Es que eres muy lento. Segundo parcial. Andrés, tienes. Ahora verás. A ver, déjame ver, porque tengo el primero nada más. Tienes 4, Andrés. ¿El primero cuánto tengo? El ¿El primero cuánto tengo? El primero, 7. 7 y 4, tienes el segundo. Obviamente te voy a decir lo mismo que, bueno, no en este grupo no, pero en anteriores. En tu caso no fue obviamente por el examen, fue por las actividades de plataforma. Me imagino que eso fue lo que obviamente te perjudicó. Ok. Ya nada más hay que checar. Ahorita Entonces, tengo entendido, bueno, voy a preguntarle a la Miss Leti, pero tengo entendido que ahorita su tercer parcial creo que es el que más vale, ¿no? Creo que un 60, algo así. o sea, si por ejemplo saco 9, ya con eso tendría, ¿no? Por eso así. Desconozco porque necesito preguntarle a la maestra Leti cuánto es lo que equivale el tercer parcial. Porque de hecho les pregunté a tus compañeros y creo que algunos me dijeron que era 25, 25, 50, otros me dijeron que era 30, 30, 40, entonces no sé. Entonces necesito preguntar bien para hacer obviamente las cuentas. Ok, profesora, sí, muchas gracias. Sí, no te preocupes, Andrés, pues cuídate mucho y pues ya, seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.